Vamos a esperar 5 minuticos más, que el doctor no se ha conectado para esperarlo. Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de las intoxicaciones en pediatría, cómo es el enfoque en el manejo de urgencias. El día de hoy, como ven, tenemos la charla en conjunto con el grupo de interés de pediatría. Las expositoras vamos a ser María José Graciano, que es la fundadora del Grupo de Interés en Toxicología, Laura Daniela Murillo, miembro de Junta del Grupo de Interés en Toxicología, y yo, Mariana Larios, miembro activo del Grupo de Interés en Pediatría. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Miguel Pelosa. Él es toxicólogo clínico y se desempeña como toxicólogo clínico en el Hospital San José Infantil. Buenas noches, doctor, y muchas gracias por estar aquí. Para comenzar, entonces, nuestras referencias, principalmente algunos artículos y libros de toxicología, algunos libros de pediatría, el libro de PALS, algunos artículos sobre las intoxicaciones en pediatría, y también nos basamos en una charla que hubo hace poco acerca del abordaje de urgencias en el niño intoxicado, dictada por la doctora María Cristina Barbosa.
En el contenido, inicialmente vamos a ver una breve introducción acerca del tema, posteriormente vamos a ver los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos de importancia en la población pediátrica que los hace más o menos susceptibles a ciertas intoxicaciones. Luego vamos a hablar de la epidemiología, de las causas y la prevención de las mismas. Posteriormente vamos a abordar el manejo general, el ABCD. Luego vamos a hablar asuntos muy puntuales acerca de la intoxicación por acetaminofén y productos de limpieza. Y finalmente vamos a tocar un poco el tema del maltrato y unas conclusiones con lo importante que se lleven para la casa. Para comenzar, es importante dividir a la población pediátrica en pequeños grupos dependiendo de la edad para abordar las intoxicaciones. Los niños entre los 0 y los 5 años suelen presentar intoxicaciones más que todo tipo accidental. Ellos consultan con la madre llega rápidamente al servicio de urgencias después de que se presenta el evento, se conoce cuál fue el tóxico que se consumió, cuál fue la vía en el caso en que no fuera ingestión por la cual se produjo la intoxicación, cuánto tiempo ha pasado y en el caso en que se haya presentado más de un tóxico, cuáles son los tóxicos. Por el contrario, en los adolescentes, las intoxicaciones son de tipo voluntario. Los adolescentes consultan tarde y cuando consultan ya tienen cuadros clínicos neurológicos asociados a depresión neurológica o cuadros neurológicos de inicio súbito. No se conoce cuáles son las sustancias involucradas y en la gran mayoría de los casos no es solo un tóxico, sino varios y puede ser sustancias de abuso o alcohol y consultan bastante tarde el servicio de urgencias. Como ven ahí escrito, las intoxicaciones representan el 0.3 de las consultas de servicio de urgencias pediátrico. Aunque relativamente es un porcentaje bajo, es importante recalcar que existen sustancias que son altamente tóxicas en los niños a dosis muy bajas, como también hay sustancias que a dosis muy bajas no producen efectos letales en los niños. La importancia entre todo esta charla es que sepan cuáles son esas sustancias que a bajas dosis pueden causar efectos importantes en los pacientes y cuáles sustancias no deben preocuparnos tanto. Va a haber varias preguntas a lo largo de la charla en el chat para que por favor nos ayuden a contestarlas y saber su opinión. La primera, para abrir un poco el siguiente tema, es que les preguntamos si saben si existen diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas entre las diferentes edades pediátricas. ¿Listo? La gran mayoría dice que sí, entonces pues, continuemos. Listo, muy bien. Efectivamente, sí, los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos de en la edad pediátrica sí cambian y por esto es importante tenerlos en cuenta y cambian de acuerdo a la edad pediátrica que esté presentando el menor. Estos van a tener una influencia importante dentro de la dosis, la concentración y el efecto terapéutico que va a tener un medicamento. También es importante resaltar los conceptos claves de la farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco y la farmacodinamia, que es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Dentro de la farmacocinética, los cambios van a ser muy importantes y van a ser dinámicos y pueden ser en ocasiones no lineales. Dentro de la absorción va a depender en gran medida de la vía de administración que sea proporcionado el fármaco. En la población pediátrica, la vía de administración más frecuente usada es la vía oral, por lo que cambios en el pH gástrico intraluminar, el vaciamiento gástrico y cambios en la flora intestinal bacteriana van a determinar un fármaco. Aquí, en las edades pediátricas menores tipo neonatos o lactantes, todos estos van a estarse disminuidos, lentos o en menor proporción, por lo que la velocidad de la absorción va a ser más lenta en estas edades y va a requerir un mayor tiempo para alcanzar los niveles plasmáticos del fármaco. En la distribución tenemos que los cambios fisiológicos de compartimientos van a ser dependientes de la edad. Esto quiere decir que los niños pequeños o recién nacidos van a tener mayor compartimiento corporal de agua donde los fármacos van a poder distribuirse. Y también la concentración de proteínas plasmática va a ser menor, por lo que la unión a esta se va a encontrar reducida. Y la permeabilidad de membranas también va a ser de relevancia, ya que en los recién nacidos también hay una mayor permeabilidad de membranas a comparación de la adolescencia. Dentro del metabolismo, el metabolismo va a ser netamente pues, hepático en gran mayoría de los fármacos y la capacidad metabólica que se va a ver presente de los citocromos se va a desarrollar de forma lenta desde el nacimiento hasta el recién nacido.
y esta capacidad de metabolismo va a estar reducida en estas edades. Las isoformas también van a incrementar su capacidad de metabolismo de acuerdo a pasando las edades. Y dentro de la excreción, la mayoría de los fármacos se van a eliminar de forma renal. Y aquí es importante mucho la maduración renal y la tasa de filtración glomerular que tenga el paciente pediátrico. Y estas dos van a estar también disminuidas en edades pediátricas menores y van a aumentar de acuerdo a las edades. Antes de continuar, vemos que la doctora María Cristina Barbosa tiene la mano. Doctora, ¿tiene algún comentario al respecto? No, qué pena, se me levantó la manito del chat, gracias. Ok, doctora, gracias. Dentro de los cambios farmacodinámicos en la pediatría, también va a variar según las edades, como ya les he venido comentando, y esto va a depender de la expresión de receptores. También los receptores van a estar menor expresados en edades pediátricas menores y se van a ir expresando en mayor proporción a mayor edad. Lo que va a poder interpretarse en que puede haber mayor reacciones adversas al medicamento en edades pediátricas menores. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Digamos que es importante que entendamos, como ya nos había mencionado anteriormente María José, que debemos dividirlo en, digamos, las edades. Entonces en menores de 5 años va a haber una prevalencia del 50% en intoxicaciones y estas van a ser principalmente accidentales. Como son principalmente accidentales, la mortalidad es un poco más baja, es de 1.8, pero sigue siendo una mortalidad alta para estas edades. En cambio, los menores de 20 años, que vienen siendo los adolescentes, tenemos una prevalencia más alta, de 60%, y la mortalidad también es más alta. ¿Por qué sucede que la mortalidad sea más alta? Porque estos adolescentes usualmente están buscando algún tipo de hacerse alguna autolesión, ya sea llegar al suicidio o sencillamente lastimarse. Entonces muchas veces por eso llegan a la muerte y los niños menores de 5 años no, porque estos son usualmente accidentales. Nos vamos a enfocar principalmente en los niños menores de 5 años y es por eso que dice que el más del 90% suceden en el hogar. Y eso representa también los accidentes. Entonces suelen ser los accidentes de los papás que dejaron los productos de limpieza mal ubicados y el niño, como está en la edad explorativa, fue y lo probó y se intoxicó. El 16% llegan a urgencias, lo cual es un número importante porque debemos saberlo nosotros como médicos generales. Debemos saber atender a un paciente pediátrico e intoxicado porque realmente es muy probable que nos llegue a urgencias un paciente en estos estados. El 50% va a ser por fármacos, ya sea por errores de la medicación por parte del médico o porque la madre o el padre no supieron administrarle correctamente el medicamento o porque los niños cogieron las pastillas de la mamá que estaban mal ubicadas. Y el 30% son productos del hogar, por lo que les explicaba anteriormente, del blanqueador que estaba mal ubicado y el niño fue a tomárselo. Entonces, como les he venido diciendo, los más comunes son por medio de ingestión o errores en la medicación. Para hablar un poquito más de Colombia, entonces a nivel Colombia, en cualquier edad, el 21% de las intoxicaciones se dan por medicamentos, lo cual nos incumbe mucho porque debemos aprender a hacer bien nuestras fórmulas médicas y debemos asegurarnos que nuestros pacientes y acompañantes realmente entiendan qué es lo que les estamos formulando y cómo debe ser la administración de estos medicamentos. El 21,6% es de 15 a 19 años y el 10% es menores de 10 años. Entonces aquí vemos que en nuestro país es mucho menos común en menores de 5 años que en los adolescentes, pero igual al ser 10%, como se los mencioné anteriormente, es muy probable que nos encontremos en nuestra práctica clínica con un paciente pediátrico intoxicado. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Y esta es una tablita del Instituto Nacional de Salud, que es el perfil epidemiológico en las intoxicaciones, están en todas las edades, pero nos vamos a enfocar entre los menores de 1 año hasta los de 15 a 19 años. Entonces, como podemos observar, son mucho más comunes y más prevalentes las intoxicaciones por medicamentos en la mayoría de edad y en los adolescentes empieza también a aumentar la prevalencia en las sustancias psicoactivas. La prevalencia más alta en todos es el de solventes,
el de otras, qué pena, pero el de otras es el más alto realmente porque son las que, digamos, no se pueden clasificar, entonces pues no valdría la pena hablar de esas. Y actualmente en Colombia debemos tener mucho cuidado con el metanol porque solo al inicio del 2020 ya teníamos 24 casos por intoxicaciones de metanol en todas las edades. Entonces debemos estar actualizados y pues actualmente el metanol está siendo una gran causa de intoxicaciones en nuestro país. Entonces, esta es otra preguntita. ¿Ustedes creen que una pastilla o sorbo puede matar? Ahí, por ¿Cuáles favor. de, ¿Cuáles de estas creen que puede generar digamos que sí, que una pastilla o sorbo pueda matar? Entonces, bueno, pues digamos que sí, efectivamente, los opioides sí son uno de los medicamentos que con un pequeño sorbo pueden generar la muerte. Estos son los agentes más fatales que tenemos. Tenemos dos agentes hipoglucemiantes, los opioides, el alcohol, antidepresivos, teofilina, barbitúricos, cocaína, hierro y sustancias cáusticas. Entonces, ¿por qué es importante este One Pill Can Kill o One Pill Kills o bueno, los diferentes nombres que tienen? O One Sip Can Kill también está, porque son medicamentos que aunque no son las intoxicaciones más comunes, no son los que nuestros pacientes pediátricos más vamos a encontrar en cuanto a prevalencia, sí son las más graves, porque son las que con una dosis muy bajita nos pueden estar generando la muerte o una situación fatal para nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, para los opioides, solo por ejemplo con la codeína, con 10 miligramos de codeína por kilo, podemos generar un accidente fatal a nuestro paciente. O, por ejemplo, con los antidepresivos tricíclicos, solo con 15 miligramos por kilos, vamos a generar la muerte. Con los antimaláricos, solo 20 miligramos por kilos. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, los antimaláricos, la dosis más alta es de 500 y nosotros solo con 20 podemos estar generando el fallecimiento de nuestros niños. Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahí está una lista de las que tenemos que tener muy, muy en cuenta, que son los bloqueadores de calcio, los antidepresivos tricíclicos, las cloroquinas, los opiáceos, sulfinolurias, los betabloqueadores, la tefilina y las anfetaminas. Entonces es muy importante que cuando vayamos a dosificar esos medicamentos tengamos en cuenta y le expliquemos a los papás de nuestros pacientes la manera adecuada de administrarlo y si los papás consumen eso, también enseñarles que los deben mantener alejados de los niños. Y es por eso que la prevención es tan importante. Digamos, yo sé que apenas está empezando la charla, pero quiero que se vayan con esto es súper importante. Nosotros como médicos generales debemos implementar la prevención, debemos promover la prevención, porque nosotros realmente lo que queremos es que haya cada vez menos niños intoxicados. Nosotros no queremos tratarlos, sino evitar que estos lleguen al hospital. Entonces es por esto que debemos tener un acompañamiento en cuanto a la salud mental, tanto de los pacientes como de los niños, asegurarnos que de los papás como de los niños, perdón, debemos asegurarnos que los padres no tengan ningún tipo de trastorno que pueda poner en peligro los niños. Debemos tener atención y cuidado de los niños en el hogar, es decir, asegurarnos que no haya negligencia, asegurarnos que nuestros niños tengan un hogar sano, en donde no les vaya, digamos, tengan algún tipo de probabilidad de daño. Debe haber un adecuado almacenamiento y disposición de los medicamentos en las casas, por lo que les mencionaba anteriormente. Muchas veces las intoxicaciones se dan porque los niños cogieron el medicamento de la mamá y no sabían si tomaron todas las pastillas y pues se intoxicó, o en cambio por las sustancias químicas. Entonces también debemos saber almacenarlas y aparte conocer los riesgos, porque muchas veces compramos las sustancias químicas sin saber los riesgos de estas. Entonces también es importante promover este conocimiento. Debemos identificar y reportar adecuadamente los casos. Esto incluye presentar los casos a las autoridades, porque muchas veces estos casos se pueden presentar por algún tipo de negligencias o por problemas en la casa de los padres. Entonces debemos aprender a presentar los casos a las autoridades.
Y también debemos promover un uso racional de las sustancias químicas, por eso mismo que les mencionaba anteriormente. Entonces, no solo es conocer el riesgo, sino también saber si esta sustancia tiene un gran riesgo, pues es mejor usarla menos si tengo alguna población que se puede intoxicar fácilmente en el hogar. Y clara está la farmacovigilancia y la educación tanto a los padres como al personal médico para recetar bien los medicamentos, para que las personas que compren las sustancias químicas estén conscientes de lo que estén comprando, y es nuestra responsabilidad como médicos promover esta prevención. Listo. Ya para entrar un poco en el manejo general de las intoxicaciones, vamos a hablar en 4 pasos específicos. Inicialmente, la evaluación primaria, lo que es el ABCDE. Luego vamos a ver la evaluación secundaria frente al sample y cómo debemos caracterizar el tóxico que ingirió nuestro paciente. Luego vamos a hablar de las medidas de descontaminación y eliminación y qué cambios hay en la población pediátrica a diferencia de los adultos. Y finalmente, cosas muy específicas sobre el manejo antidotal. Pero antes de saber cómo manejarla, es imposible saber cuándo sospecharla. Como ya hemos venido diciendo reiterativamente, la edad es muy importante frente a esto. Niños entre el primer año de vida y los 5 años y los adolescentes, esa edad de presentación es importante para sospechar una intoxicación. Por otro lado, los antecedentes. En el caso en que haya nuevas medicinas en la casa, en el caso en que haya nuevas enfermedades en los padres, y no solo en los padres, sino en todas las personas que viven con el niño. Si el niño vive con los abuelos, con la tía o tiene un hermano con una enfermedad, es importante abordar tanto las patologías como los medicamentos, porque muchas veces hemos visto que nosotros haciendo una historia clínica nos dicen 1000 enfermedades, pero dicen que no toman ningún medicamento. Entonces es importante abordar ambos aspectos para ver cuáles son los posibles riesgos a los cuales puede estar el niño expuesto. Igualmente, hablan sobre la visita al abuelo. Aquí entra un poco frente a lo que dice Mariana. Si los abuelos no suelen vivir con los niños o los niños no suelen visitarlos frecuentemente, puede que no tengan un suficiente cuidado con los medicamentos. Y sabemos que los adultos mayores suelen ser pacientes polimedicados que toman medicamentos para el dolor, hipoglicemiantes orales, insulina, que pueden hacerle daño al niño. Y en el caso en que el abuelo lo deje, por ejemplo, encima de la mesa de noche, está al alcance del niño y el niño lo puede coger. Otro aspecto importante es el caso en que se presenten cuadros clínicos similares en 2 niños, por ejemplo, en 2 hermanos. Existen casos en que el niño quiere jugar al doctor y decide darle el remedio que la mamá ocasionalmente le da a él cuando está enfermo al hermanito, y el hermanito comienza a enfermarse después de que terminan de jugar. Importante en la clínica, ciertos cuadros clínicos sugestivos que nos pueden hacer pensar que dentro de nuestro diferencial puede estar la intoxicación, como la alteración aguda de la conciencia, los gastrointestinales de inicio súbito, cuando tenemos quemaduras en la boca, en la piel, cuando tenemos la presencia de acidosis metabólica de causa desconocida. Aquí de vital importancia pues realizar unos gases arteriales para así poder orientarnos un poco frente a la causa del tóxico dependiendo de nuestro ion gap. También cuando tenemos la presencia de arritmias graves en niños que no tenían una enfermedad cardíaca previa, y finalmente en la presencia de vómitos inconversibles. Es importante recalcar que nunca debemos dejar el tratamiento condicionado a la confirmación de nuestro tóxico. Siempre debemos hacer la estabilización inicial del paciente y no esperar a tener la confirmación del tóxico, porque si lo esperamos, podemos tener pacientes con lesiones irreversibles por esperar un tóxico, una confirmación que probablemente no llegue o se demore demasiado y ya sea demasiado tarde en el momento del manejo. Entonces ya vamos a hablar un poquito de cómo va a ser nuestra aproximación inicial a nuestro paciente pediátrico. Entonces acordémonos del triángulo de evaluación pediátrica, que va a constar de la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. Esto nos va a ayudar para descartar patologías potencialmente mortales para nuestros niños. Entonces en la apariencia nos vamos a enfocar en el tono muscular, cómo interactúa con nosotros, si habla o si llora. En el trabajo respiratorio vamos a ver si hay algún tipo de aumento en el trabajo respiratorio, por ejemplo, si tiene algún tipo de retracciones, si hay disminución, ausencia de los ruidos respiratorios, si hay ruidos anormales, por ejemplo, sibilancias, estridores. Y en la circulación vamos a ver si el color de la piel es normal, si hay palidez o algún tipo de diferencia en el color de la piel. La apariencia en el color de la piel es importante porque, por ejemplo, cuando tenemos una piel roja o rosada, puede ser un síndrome colinérgico de cianuro o un monóxido de carbono, y el trabajo respiratorio nos va a hacer pensar de algún tipo de opioides. Entonces, como les digo, la evaluación primaria va a empezar con la A, que va a ser la vía aérea. Con esta la idea es, digamos que vamos a determinar si está permeable o si está obstruida. Y vamos a determinar si es permeable o mantenible.
Entonces, para evaluar esta permeabilidad, debemos observar si se produce movimiento del pecho o del abdomen, escuchar si hay murmullo vesicular o circulación de aire y sentir el movimiento del aire en la nariz y en la boca. Todo esto para poder categorizar a nuestro paciente en las 3 categorías que son despejada, se puede mantener o no se puede mantener. Si está despejada es porque la vía aérea está abierta y sin obstrucciones para la respiración y puede respirar, digamos, de manera normal. Si se puede mantener, es que la vía se puede mantener con medidas simples, es decir, que sí hay una obstrucción, pero no hay que hacer ningún tipo de intervención avanzada para mantenerla permeable. Mientras que cuando entra en la categoría de no se puede mantener, es cuando la vía aérea requiere de realización de intervenciones avanzadas para poder mantener esta permeabilidad. Luego de haber asegurado y evaluado la vía aérea y tenerla segura, vamos a evaluar la respiración. Esta la vamos a evaluar con la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso, el esfuerzo respiratorio que puede estar presentando el niño, los ruidos pulmonares y de la vía aérea. Es importante también, esta monitorización debe ser continua, no se debe dejar y siempre debemos estar en vigilancia por una posible depresión respiratoria que puede llegar hasta un coma. También vamos a evaluar y vamos a estar dispuestos al adecuado oxígeno y ventilación. En este cuadrito podemos ver que los pacientes intoxicados pueden desarrollar insuficiencia respiratoria por múltiples razones, de que estén involucrados los diferentes tóxicos que haya ingerido el paciente. Por ejemplo, como depresión del sistema nervioso central, que sea un opiáceo, que haya una parálisis de los músculos ventilatorios, que sean toxinas, bloqueadores neuromusculares y así. Por eso es importante siempre al momento de evaluar y buscar la comparación clínica en el sentido de la respiración y el compromiso respiratorio que está teniendo el paciente con la posible sustancia que puede estar implicada en la intoxicación. Seguimos con la C, que es circulación. Aquí vamos a evaluar el ritmo cardíaco, la presión arterial, los pulsos centrales y periféricos que van a ser muy importantes, el llenado capilar, cuánto se demora ese llenado capilar, si está lento, si está normal, el color de la piel y la temperatura. Aquí también debemos tener a disposición un acceso intravenoso temprano en caso de que se llegue a presentar algún tipo de depresión hemodinámica o vayamos a dar líquidos o iniciar un tratamiento correspondiente. Recordemos que las frecuencias cardíacas normales en las edades pediátricas cambian de acuerdo a la edad y si se encuentra despierto o dormido, y la tensión arterial también pues necesita una formulita para calcularlo. El PALS nos define 3 tipos de choques, que pues es el choque hipovolémico, el choque distributivo y el choque cardiogénico. Para esto también es importante identificar qué sustancias me pueden causar hipotensión, hipertensión o bradicardia. Dentro de las sustancias hipotensoras más comunes tenemos los opioides, los sedantes o los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Dentro de los que nos puede causar hipertensión tenemos la cocaína, anfetaminas, la ketamina y algunas otras drogas. Dentro de los que nos puede causar bradicardia tenemos los beta-bloqueadores o los antagonistas de canales de calcio o los opioides también. En el choque hipovolémico lo que nos va a hacer pensar es que hay alguna sustancia que se ingirió y nos está causando pérdidas gastrointestinales. Dentro de estos tenemos posiblemente el acetaminofén, el etanol, los carbamatos, organofosforados, entre otros. En el shock distributivo vamos a pensar siempre que la sustancia ingerida, el tóxico fue por un causante de una anafilaxia que puede estar relacionada por la administración de un medicamento previamente, por un accidente apídico que es una picadura de abeja o por un accidente de orugas. Y el shock cardiogénico nos va a hacer pensar en casos de que haya bradicardias o arritmias y pueden ser posibles tóxicos los antidepresivos, beta bloqueadores, digitálicos, entre otros. Listo, entonces una vez tenemos asegurado la vía aérea, ya tenemos controlada circulación y todos esos aspectos, vamos a valorar el sistema nervioso central. Para valorar el sistema nervioso central vamos a mirar 3 aspectos principales. Inicialmente el nivel de conciencia, luego vamos a ver la reactividad y tamaño pupilar y finalmente la actividad motora. Para empezar por el nivel de conciencia, en la imagen que ven ahí está la escala de coma de Glasgow. Recuerden que tiene un puntaje máximo de 15 y uno mínimo de 3. Va a valorar la apertura ocular, verbal y motora. Y esto nos va a determinar nuestro paciente cómo está frente a su nivel de conciencia. Hay 3 opciones: que tengamos un paciente alerta y que realmente tenga un Glasgow conservado, aproximadamente, por ejemplo, 14 o 15, pero esto no nos va a descartar que realmente nuestro paciente pueda estar cursando con una intoxicación. Por ejemplo, en la acetaminofén en su primera fase, el paciente puede llegar a presentarse asintomático.
Por el contrario, entonces tenemos los otros dos escenarios. El paciente que está somnoliento con estupor y coma, que lo primero que debemos hacer es solicitarle una glucometría para descartar que no esté hipoglicémico y que ese sea el causa de la depresión de la conciencia. Por otro lado, hay otras sustancias que nos podrían dar indicios frente a su estado de conciencia, como lo son los agentes hipnóticos sedantes, los antidepresivos cíclicos, los antihistamínicos, el etanol, el metanol y los opioides. Por el contrario, el otro cara de la moneda, tenemos las que causan agitación, delirio y confusión. Sustancias como la atropina, la lidocaína, el litio y sustancias muy importantes, en especial en la población adolescente, como lo son las anfetaminas, el LSD y la marihuana. Una vez ya valoremos el nivel de conciencia, pasamos a valorar las pupilas. Para valorar sedante. Sin embargo, también hay sustancias que nos pueden generar miosis o midriasis. Sustancias que pueden generar midriasis son como, por ejemplo, importantes en los adolescentes, cocaínas y anfetaminas, también antihistamínicos y dopamina. Por el contrario, la miosis, la clonidina, los inhibidores de la colinesterasa y los opioides. Luego vamos a valorar la actividad motora. Para valorar la actividad motora es importante valorar si ahí está la presencia de convulsiones, fasciculaciones o temblores. La aparición de cada una nos puede ya hacer como sesgarnos frente a un grupo más pequeño de sustancias para ir comenzando a orientar nuestro diagnóstico y nuestro posible manejo. Por ejemplo, las convulsiones se pueden dar con las intoxicaciones de los inhibidores de la colinesterasa, como lo son los organofosforados y carbomatos, intoxicaciones con cocaína, teofilina, carbamazepina. El manejo debe ser con benzodiazepinas, como lo es el midazolam, en una dosis de 0.1 a 0.2 miligramo kilogramo IV. Las fasciculaciones se pueden presentar al igual con inhibidores de la colinesterasa, como los organofosforados y carbamatos, o sustancias colinérgicas que tengan acción de los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Y finalmente pueden presentar temblores con sustancias como el litio y la teofilina. Aquí es importante que en el caso en que ya evaluando todo el cuadro clínico, nosotros sospechemos de un posible toxidromio opioide, iniciar inmediatamente el manejo con naloxona en las dosis establecidas. Luego vamos a valorar la E de exposición y electrocardiograma. Inicialmente vamos a comenzar con la exposición. Vamos a desvestir a nuestro paciente por completo y revisar los cefalocaudal. Lo ideal es que eso sea un proceso sistemático, o sea, no es que sea primero A, luego B, luego C, sino que se haga todo en conjunto y lo ideal es que esta E se pueda hacer en conjunto con el A, B, C, D y así obtener más información y llegar más rápidamente a un posible diagnóstico. Lo ideal es obtener la mayor información posible de lo que no tenemos. ¿Qué otros factores podemos ver? Si, por ejemplo, nuestro paciente está seco o está diaforético, para orientarnos frente a un anticolinérgico o es un síndrome colinérgico. Por ejemplo, está un poco más asociado a la parte de vía aérea, pero si nuestro paciente tiene secreciones o por el contrario tiene la boca seca, debemos revisarle de sentido cefalocaudal la presencia de picaduras, mordeduras o lesiones que sean sugestivas de maltrato, por ejemplo, hematomas en el abdomen o en la espalda que nos hagan sospechar de que probablemente, aunque eso lo vamos a hablar más adelante, esta intoxicación sea debida también a un diagnóstico de maltrato. Es importante también en los pacientes pediátricos que cursen con hipnóticos, con toxidromes hipnóticos sedantes, descartar abuso sexual. Ahorita pues no vamos a entrar específicamente en el protocolo ni en el examen físico cómo se realiza, pero es algo que debemos hacer. También es importante evaluar los ruidos intestinales. El peristaltismo nos puede dar pistas acerca de realmente qué toxidrome es. Puede estar disminuido o aumentado. En el caso en que esté disminuido, podemos pensar en un toxidromio opioide, anticolinérgico o hipnótico sedante. Y en el caso en que esté aumentado, nos orientamos más a un colinérgico, serotoninérgico o abstinencia por opioides. Por otro lado, tenemos el electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos tener varios cambios. Como ven, el ensanchamiento del QRS, la prolongación del PR, QT largo y QT corto, cada uno causado por determinadas sustancias. Y esto nos puede orientar un poco más hacia el manejo específico o ya orientarnos más a qué tipo de sustancias podemos presentar. Por ejemplo, en el ensanchamiento del QRS tenemos los bloqueadores de los canales de sodio, en la prolongación del PR tenemos sustancias como los betabloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio y los inhibidores de la colinesterasa. En el QT corto tenemos, por ejemplo, la intoxicación por digitales y finalmente en el QT largo tenemos sustancias como los inhibidores de la colinesterasa, la midazolam, los macrólidos, las quinolonas, el haloperidol y la metadona. Ahora otra pregunta, ¿cuál de las siguientes variables no se encuentran dentro del sample?
Bueno, la gran mayoría respondió antídotos disponibles, muy bien. En el sample, que es la evaluación secundaria, está compuesta por los signos y los síntomas, que esto nos influye en qué pasó, qué lo trajo al hospital. Muchas veces esto puede ser asintomático o puede ser solamente alteración del estado de la conciencia o empezar con vómitos. En A tenemos alergias, que vamos a preguntarnos si el paciente es alérgico a algún medicamento, comida u otra cosa similar, y qué pasa cuando el paciente se expone a esta sustancia que sabe que es alérgico. En la M tenemos los medicamentos, que son los medicamentos que está tomando el paciente actualmente, para qué los toma y cuándo fue la última vez que los tomó. En P tenemos las patologías, todas las enfermedades que tenga el paciente como antecedentes médicos y que hayan estado presentes antes del inicio de estos síntomas que lo hicieron consultar. Dentro de la L tenemos los líquidos y la última comida, qué fue lo que comió y cuándo fue. Y en la E tenemos los eventos asociados, que son los acontecimientos que condujeron a que esto pasó, como cosas que, no sé, consumió algo o está muy claro, pues va a servirnos de ayuda. Aquí ya es importante entrar en la identificación del tóxico. Nos vamos a preguntar qué tóxico pudo haber ingerido, si hay medicamentos presentes en casa, se encontraron abiertos, vieron al niño consumiendo este medicamento. Es importante aquí si podemos conseguir el envase o la presentación de este medicamento, tenerlo a la mano. La vía de exposición, si fue por ingestión, inhalación o solamente fue contacto con piel y mucosas o ocular. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto pues ingirió cuánto, en qué cantidad fue? Vamos aquí a sospechar siempre si no conocemos, si no tenemos claridad de cuánto fue la ingestión del tóxico, vamos a asumir que fue la cantidad máxima ingerida. En los síntomas, otros síntomas acompañantes, pero como les decía, muchas veces son asintomáticos, y en el tratamiento, si se ha dado tratamiento previamente antes de acudir al servicio de urgencias, enfermedades de base, si el paciente tiene enfermedades, toma para esas enfermedades. Aquí en esta tablita nos resume todos los toxidromes clínicos que hay. Recordemos que ya hemos tenido charlas pasadas de estos, pero nunca debemos dejarlos aislados ni olvidarlos en la valoración de intoxicaciones pediátricas. Estos van a estar apoyados dentro de la valoración inicial, como ya nos mencionaba María José, y en el examen físico que hayamos realizado al paciente. Y esto pues nos van a orientar también mucho al agente implicado y las conductas que debemos tomar rápidamente. Dentro de los paraclínicos cabe mencionar que no son de rutina y no siempre están indicados, ya que el interrogatorio clínico y la aproximación inicial que le hemos hecho al paciente es nuestro gol estándar al momento de guiar una intoxicación y qué tóxico se encuentra implicado. Solamente pues nos van a ayudar un poco a definir la gravedad de la intoxicación, y van a estar indicados si el tóxico es de origen desconocido, no claro, y hay pérdida del estado de la conciencia. Cada uno de estos en su indicación debe ser individualizado, y pues se debe pedir glicemia, gases venosos, hemograma, función hepática, función renal, electrocardiograma, tóxicos en orina y nivel de paracetamol, ya que el paracetamol o acetaminofén es una intoxicación muy frecuente en los niños y en los adolescentes cuando hacen intento autolítico, y la prueba de embarazo en todo adolescente que se encuentre en edad reproductiva o haya iniciado su vida sexual activa. Listo. Ahora, para hablar de los métodos de descontaminación, pues va a depender de cuál fue la vía. Inicialmente vamos a hablar un poco de la descontaminación cutánea y ocular. Para ello, frente a la descontaminación cutánea, vamos a desvestir por completo al paciente y vamos a lavarlo con agua por las axilas, debajo de los pliegues, debajo de las uñas, en el cuero cabelludo y en los genitales. Frente a la descontaminación ocular, lo ideal es hacer el lavado con solución salina o lactato de Ringer, que son soluciones isotónicas, con el fin de neutralizar el pH ocular y eliminar por completo el xenobiótico. Factores importantes aquí: en el caso en que haya lesión adicional secundaria al tóxico en el globo ocular, se debe remitir a oftalmología. Ahora vamos a hablar específicamente de la descontaminación gastrointestinal. Para ello hay una pregunta. La pregunta es: ¿el lavado gástrico es un proceso que se debe hacer de rutina? Respondan sí o no en la pregunta. Bueno, efectivamente, como respondió la mayoría, el lavado gástrico es un procedimiento que no debemos hacer de rutina. Tiene indicaciones precisas, que está indicado cuando el paciente ha tomado una dosis masiva de un tóxico y cuando estamos dentro de la ventana de una hora. Frente al
al procedimiento en específico, vamos a ver cuáles son los factores más importantes y que cambian en diferencia de los adultos. Al igual que los adultos, vamos a colocar a nuestro paciente en posición de Trendelenburg en decúbito lateral izquierdo. El primer factor que cambia es el tamaño de la sonda. En los pacientes pediátricos, la sonda es más pequeña y es de 22 a 28 French. Una vez ya tenemos a nuestro paciente posicionado y tenemos nuestra sonda, debemos saber cuánto de esa sonda vamos a insertar. Para esto la medida es igual que en los adultos. Recuerden que se mide desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja y de allí hasta la apófisis sifoides para así determinar cuánto debemos ingresar. Una vez insertamos la sonda, debemos confirmar que está en el estómago. Si se confirma que está en el estómago, comenzamos a instilar solución salina. ¿Qué es importante de la solución salina? Que debe estar a 37 grados centígrados para evitar el riesgo de hipotermia. La dosis en pediatría es diferente a la de los adultos, es de 10 a 15 mililitros kilogramo y vamos a instilar máximo 250. ¿Hasta cuánto podemos instilar máximo? Hasta 1 litro en el paciente pediátrico, o podemos parar cuando el líquido que sale ya es claro y podemos parar el procedimiento. Frente a las contraindicaciones, tenemos depresión neurológica sin protección de la vía aérea porque tenemos un alto riesgo de broncoaspiración. Cuando existe la ingesta de hidrocarburos por el mismo riesgo de broncoaspiración. Por otro lado, cuando hay ingesta de cáusticos porque existe un riesgo de perforación, y cuando tenemos un riesgo de sangrado gastrointestinal, no podemos hacer este procedimiento. Ahora está la siguiente pregunta, y es referente al carbón activado. Tienen que responder cuál de los siguientes medicamentos que les va a aparecer en la lista no está indicado en las múltiples dosis de carbón activado. Efectivamente, como respondió la mayoría, el acetaminofén. Entonces, para hablar de carbón activado, es importante recordar que es uno de los mejores procedimientos actualmente utilizados para la descontaminación del tubo digestivo. Sus indicaciones es la ingesta de sustancias a altas dosis y de un paciente que está dentro de la primera a 90 minutos después de la ingestión del tóxico. La dosis va a depender si vamos a dar una única dosis o vamos a dar dosis repetidas. Si vamos a dar una única dosis, damos una única dosis de 1 miligramo kilogramo, y en el caso de dosis repetida, en medicamentos como la quinidina, la teofilina, la dapsona, la carbamazepina, el feronobarbital y el talio, damos dosis ya de 0.5 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas por 24 horas. Como todo procedimiento, está contraindicado en ciertos aspectos, como en la ingesta de hidrocarburos o cáusticos, y también en el caso en que no tengamos protección de la vía aérea, en el caso de un paciente con depresión del estado de conciencia. En la tabla que está en la esquina superior derecha, tienen diversas sustancias que son pobremente absorbidas por el carbón activado, ya que por sus propiedades específicas, como lo son el etanol, el etilenglicol, los hidrocarburos, el hierro, el litio y el potasio. En este caso se prefieren hacer otro procedimiento que ya vamos a ver en vez de administrar carbón activado. ¿Cómo vamos a administrar el carbón activado a nuestro paciente? En el caso en que nuestro paciente no requiera sonda, porque es un paciente que está alerta, tolera la vía oral, no le vamos a pasar sonda únicamente por evitarnos el problema de que el niño se tome la sustancia. Si el niño tolera vía oral, vamos a dar el carbón activado vía oral. Podemos mezclarlo con agua, solución salina o bebidas oscuras. Pero lo importante es que guardemos la proporción. Por cada gramo de carbón activado, 4 cc de la solución. ¿Qué otro factor es importante y hacían mucho énfasis los artículos? Que lo ideal es que si la mamá tiene el vaso favorito de la niña, que es rosado con pepitas, o el plato favorito del niño, siempre se les intente dar en esos lugares, en vez de pasarle un vaso, por ejemplo, de plástico, donde se va a ver toda la solución. Lugares donde no sea tan visible y sea más ameno para el niño, para que se lo tome vía oral y no sea necesario en el caso recurrir a pasarle una sonda. Para el lavado intestinal, en el lavado intestinal vamos a pasar una solución osmótica para generar una red acuosa y así generar una disminución en la absorción del tóxico porque se va a arrastrar el mismo. La dosis va a ser de 10 a 15 mililitros kilogramo hora de una solución electrolítica de sulfato de sodio polietilenglicol. Las indicaciones son las sustancias no absorbibles por carbón activado, que es esa tabla que les mostré previamente, donde está el etanol, los hidrocarburos, el litio, entre otros, y cuando tenemos fármacos de liberación retardada. Como todo procedimiento, tiene complicaciones. Puede presentar dolor abdominal, náuseas, emesis, enrojecimiento facial y dolor anal. Contraindicaciones como la obstrucción intestinal, la hemorragia de vías digestivas y cuando tenemos un compromiso respiratorio e inestabilidad hemodinámica. Ahora para hablar de las medidas de eliminación, principalmente de dos, de la alcalinización de la orina y de la hemodiálisis. Frente a la hemodiálisis es importante que sepan que las sustancias dializables por excelencia son el alcohol, el litio, los salicilatos y la teofilina. Y para que sean así dializables por excelencia tienen que cumplir algunas características. Estas deben ser hidrosolubles, tener un peso molecular menor a 5.000 Daltons, una baja unión a proteínas plasmáticas, un bajo volumen de distribución. Por el otro lado, la alcalinización de la orina va a estar indicada en la intoxicación por salicilatos, metrotexato y fenobarbital. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta alcalinización?
tener un pH urinario alrededor de 7.5 a 8. Como ven, dentro de las reacciones adversas está la alcalosis metabólica. Por esa razón, la guía recomienda monitorizar el pH sérico alrededor de cada 30 minutos para evitar que éste aumente más de 7.5. Entre otras reacciones adversas tenemos la hipernatremia y la hipocalemia. ¿Y qué vamos a hacer en la alcalinización? Inicialmente vamos a administrar bicarbonato de sodio en infusión rápida de 1 a 2.000 equivalentes kilogramo de peso y posterior a esto vamos a dejar una infusión de mantenimiento de 100.000 equivalentes en 1.000 mililitros de dextrosa en agua destilada al 5%. Aquí les dejamos la tabla frente al manejo específico. No vamos a entrar en detalle porque esto nos tomaría bastante tiempo y hace poco hubo una charla de la doctora María Cristina Barbosa donde habló de los principales. Se las dejamos para que la conozcan, para que sepan que ciertos medicamentos y sustancias tienen antídotos específicos para su manejo y para que pues sepan sus indicaciones. Ahora, para hablar un poco de la intoxicación por acetaminofén, aspectos muy puntuales porque está programada una charla específica acerca de este tema, tienen que saber que es uno de los medicamentos más utilizados en pediatría porque tiene un muy buen efecto analgésico y antipirético. Su mecanismo principal de acción es la inhibición de la COX-1 y de la COX-2, aunque también se ha demostrado que tiene acción a nivel de las vías serotoninérgicas. La dosis terapéutica en pediatría va de 10 a 15 miligramos kilogramo y la dosis máxima va a depender del peso del niño. Si tenemos niños menores de 10 kilos, le vamos a dar una dosis máxima terapéutica de 30 miligramos día, y por el contrario, mayores de 10 kilogramos va a ser de 60 miligramos kilogramo día. ¿Qué es lo importante y por qué esta intoxicación es tan común? Es un medicamento muy utilizado en pediatría, debería tener un control y los médicos deberíamos ser más conscientes frente a su formulación. Acetaminofén tiene múltiples presentaciones. Los jarabes vienen desde concentraciones de 150 en 5 mililitros a 500 en 5 mililitros. Adicional, como saben, el Dolex 0 más, el Dolex 2 más, el Dolex 7 más, cada uno tiene una concentración diferente. Cada uno tiene diferentes concentraciones por cada mililitro y las tabletas, por ejemplo, vienen diferentes. Lo importante aquí es que los médicos deben ser conscientes en qué presentación están formulando y decirle a la mamá qué presentación es la que están formulando. Por ejemplo, hay gente que puede decir que si el niño se le enferma, hace poco se le enfermó un niño que tiene 7 años y le daba el Dolex 7 más, y ahorita se le enfermó un niño de 2 años, ¿por qué no darle el mismo jarabe? Entonces es muy importante ahí lo que Mariana hablaba frente a la educación y evitar estos tipos de errores, enseñándole a la madre el porqué de las cosas y así que ella entienda la razón por la cual debe dar cierta presentación y ser muy claros en la presentación que debe darle al niño. La dosis tóxica varía entre de menores de 2 años y los mayores de 5 años, es de 150 miligramos kilogramo, y entre los 2 y los 5 años es de 200 miligramos kilogramo. Frente al metabolismo y a la toxicocinética, frente a la toxicocinética es importante que sepan que tiene una buena absorción bioral el acetaminofén, que a dosis terapéuticas el pico de absorción máximo es de 30 a 60 minutos, pero en los jarabes cambia y su pico de absorción máximo va alrededor de 20 minutos. Cuando le damos una dosis tóxica a nuestro paciente, dependiendo pues ya como vimos de su edad, puede llegar al pico de absorción máximo a las 4 horas y por eso en los laboratorios vamos a ver que los niveles se piden después de las 4 horas post ingestión y finalmente tiene una alta excreción renal. ¿Qué es lo que pasa en el metabolismo? Inicialmente el acetaminofén se metaboliza por reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Normalmente se metaboliza más por conjugación y generando metabolitos inactivos que no son tóxicos para el hígado. Pero cuando tenemos una dosis tóxica, estas vías se saturan y aumenta la vida del citocromo P450. Inicialmente, en condiciones de normalidad de dosis terapéuticas, se produce aproximadamente un 5% de NADPI, que es el metabolito tóxico, pero la presencia de glutatión logra inactivar ese metabolito tóxico. Cuando damos dosis tóxicas, al saturarse la vía, va a comenzar inicialmente a producirse mayor metabolito tóxico. Pero como tenemos reservas de glutatión, este va a ser capaz de inactivar ese metabolito tóxico y por eso en el acetaminofén inicialmente no hay un daño hepático. Pero cuando ya tenemos una depresión de ese glutatión y comenzamos a tener, digamos, en algunos pacientes, algunos factores adicionales, va a comenzar el daño hepático caracterizado por daño mitocondrial y por estrés oxidativo secundario a la liberación de radicales libres. Aquí les tenemos otra pregunta. Si la primera fase clínica de la intoxicación por acetaminofén, el paciente puede estar asintomático. Si quieren pueden comentar por el chat. Exacto. Como la mayoría está diciendo, sí, sí es posible. Y les voy a mostrar un poco. Entonces, perdón. Bueno, ya salió la... Exacto.
como la mayoría está diciendo, la intoxicación por acetaminofén en las primeras fases puede pasar. Se me pasó, perdón, un segundo. Ya. Entonces, la clínica consta de 4 fases, pero no implica que nuestro paciente empiece en fase 1, siga en fase 2, siga en fase 3 como un libro. Anorexia, epigastralgia, diaforesis y malestar general. En la fase 2, que comprende la fase de las 24 a las 72 horas, el paciente ya va a comenzar a desarrollar signos clínicos de falla hepática, pero no van a ser manifestadas a nivel de los laboratorios. El paciente normalmente suele resolver el cuadro clínico anterior y llegar a presentar dolor en el hipocondrio derecho, y ya pueden llegar a haber alteraciones a nivel del aumento de la protombina y alteraciones de pruebas de perfil hepático, pero no tan significativas como ya a las 72 a las 96 horas, que es la fase 3. En la fase 3 ya vamos a tener manifestaciones clínicas y laboratorio de necrosis hepática. Nuestro paciente va a tener ictericia franca, acidosis metabólica, incremento de las transaminasas y la bilirrubina, y es importante que puede volver a llegar a presentar el cuadro clínico inicial. Importante, como saben, los niños son muy propensos a la deshidratación, en especial los neonatos. En el caso en que tengan náuseas, vómito y pérdidas adicionales de líquidos, la reposición hídrica va a ser un pilar fundamental en el manejo. 25% de los pacientes desarrollan una falla hepática y secundario a esto, este 25% tiene un riesgo de desarrollar falla renal. En esta fase, si aparece hipoglicemia, lo vamos a considerar como un signo de mal pronóstico. Finalmente, si el paciente no desarrolla complicaciones asociadas a la fase 3, la fase 4, que va de los 4 días a las 6 semanas, ocurre una recuperación hepática completa sin evidencia de fibrosis. Hay factores que nos van a aumentar ese riesgo de hepatotoxicidad, especialmente en nuestros pacientes pediátricos. Como Laura lo mencionó al inicio, los neonatos y los lactantes por la inmadurez de sus vías metabólicas, cuando tengamos tratamiento con fármacos inductores del CYP 450, pacientes desnutridos con falla de Medro, anorexia, bulimia y alcoholismo, por la depresión de las reservas de glutatión, los hacen más susceptibles a presentar hepatotoxicidad, y pacientes que tengan manejo con medicamentos que enlentecen el vaciado gástrico, patologías como la fibrosis quística y el SIDA. Para el tratamiento, inicialmente el diagnóstico es completamente clínico, importante abordar todo el interrogatorio como lo vimos, saber qué patologías hay en la casa, por ejemplo, si la mamá últimamente se sintió enferma o tenía fiebre y está tomando las tabletas y la niña las ingirió porque las dejaron encima de la mesa. Siempre tener muy importante en cuenta la anamnesis y el examen físico, porque como ven en la fase 1 el paciente puede estar completamente asintomático y nosotros con una diarrea o un vómito podemos estar pensando más en una gastroenteritis que en una intoxicación por acetaminofén. Entonces es importante nunca dejarla de lado. Frente a los laboratorios, inicialmente vamos a pedir los niveles de acetaminofén 4 horas post-exposición. Como les decía al inicio, el acetaminofén cuando se da una dosis tóxica, su pico máximo de absorción se da a las 4 horas. Esta es la razón por qué los niveles se piden 4 horas post-exposición, porque en el caso en que se pidan antes, pueden salir falsamente negativos. El hemograma, electrolitos, perfil hepático, frente a vamos a valorar transaminasas, bilirrubinas, tiempos de coagulación, vamos a valorar derecha, ver el normograma de Rumack-Matthew. Este normograma nos va a permitir evaluar las horas de ingestión versus la concentración de acetaminofén y nos va a determinar el posible riesgo de hepatotoxicidad. Adicional, gracias al normograma, vamos a poder determinar qué pacientes pueden ser beneficiados del manejo o no de N-acetilcisteína. Como ven, inicialmente hay 2 rayas. Inicialmente, la primera línea va a llamarse la línea del tratamiento. De ahí para arriba, todo paciente que se encuentre en los niveles y en la hora aquí para arriba, en esta parte de la gráfica, va a tener indicado la N-acetilcisteína. De esta para abajo, el paciente no la va a tener indicada. Es importante que el normograma tiene ciertas limitaciones. Como ven en el eje X es donde tenemos la cantidad de horas. Tenemos hasta 24 horas. El normograma no es aplicable en ingestiones mayores a 24 horas. También es importante que no se pueda aplicar cuando no conozcamos exactamente cuándo fue la ingesta de la sustancia y cuando tengamos ingestas repetidas de las dosis supraterapéuticas. El normograma se aplica cuando es únicamente una ingesta aguda. También nos brinda información frente a cuando hay una posible hepatotoxicidad, que es cuando se encuentra entre las 2 líneas, que es alrededor de un 25%, y cuando tengamos ya una hepatotoxicidad probable, que el riesgo es alrededor de un 40 a 55%. Frente al manejo, inicialmente podemos realizarlo con carbón activado, una única dosis, 1 gramo kilogramo.
y posteriormente sí está indicado el manejo con N-acetilcisteína. ¿Qué otras indicaciones, además de que esté arriba de la línea de tratamiento en el normograma, tenemos para la N-acetilcisteína? Tenemos cuando no sepamos exactamente el tiempo de ingestión del medicamento y también cuando sospechemos de ingestión aguda de más de 150 miligramos kilogramo y no tenemos las disponibilidades para medir los niveles de acetaminofén a las 8 horas post ingestión. Aquí no vamos a entrar muy en detalle frente a cuáles son las dosis, pero es importante que recuerden que hay vía oral y vía intravenosa. La vía intravenosa la vamos a reservar para pacientes que tengan compromiso del estado de la conciencia o no toleren vía oral, y lo ideal sería que pues, el paciente que tolere vía oral tenga el manejo vía oral. Bueno, los segundos grupos de intoxicaciones que son muy frecuentes son las intoxicaciones por productos de limpieza. Dentro de los primeros se encuentran los cáusticos, que pues es la no medicamentosa más frecuente. Estos se pueden dividir en álcalis y en ácidos. En álcalis tienen un pH mayor a 11 y van a comprometer netamente el esófago, y aquí se puede encontrar el hipoclorito sódico y el amoníaco. Dentro de los ácidos van a tener un pH menor a 3 y se va a encontrar el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. La toxicidad de estas sustancias va a estar dada por el pH extremo que tienen las mismas y debemos tener en cuenta todas las lesiones que pueden ocasionarse dentro de los tejidos que estuvieron en contacto con el mismo. Tiene una alta complicación que es la estenosis esofágica y se puede desarrollar después de las 4 o 6 semanas. La gravedad de las lesiones va a estar determinada por la vía de exposición, la superficie afectada, el volumen ingerido y la concentración del producto. La clínica solamente se va a presentar en el 25% de los casos y va a estar dada por dificultad en la deglución, cialorrea intensa o llanto con la deglución. Va a ser un niño que pues va a estar muy incómodo, va a estar llorando, podemos encontrar el estridor o disnea en la respiración. En la imagen podemos ver una radiografía de tórax y pues vemos la estenosis esofágica que les comentaba, y al lado conjunto podemos ver la lesión y la irritación que causa la ingestión de estas sustancias que son los cáusticos. El diagnóstico va a ser netamente clínico y va a estar en base al interrogatorio cuando les mencionábamos cómo se identifica una sustancia tóxica, como pues cuál fue, cómo está compuesto, la concentración y todo esto. Se puede solicitar un hemograma, una bioquímica sanguínea o una gasometría. Y el tratamiento también va a estar dado por las medidas de soporte vital de la evaluación primaria y la estabilización dado el caso si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente. Se debe mantener la vía aérea permeable, vamos a administrar oxígeno y también mantener un acceso venoso disponible. También el tratamiento va a ser sintomático según sea la clínica, y vamos a valorar la necesidad de intubación en los casos graves y remisión a unidad de cuidados intensivos. En los hidrocarburos se van a dividir según la sintomatología y tenemos dos grandes grupos que son los halogenados y los derivados del petróleo. Los halogenados, pues aquí tenemos los disolventes de pintura y los insecticidas. Todos estos sustancias a base de hidrocarburos pues vienen del petróleo, pues son principalmente los combustibles, disolventes o productos de limpieza. Los halogenados posiblemente nos van a ocasionar una toxicidad hepática y depresión del sistema nervioso central, y el benceno puede llegarnos a ocasionar una acidosis metabólica. Los derivados del petróleo, aquí se encuentran también los aceites de motor y combustibles, y estos por su alta volatilidad pueden ocasionar toxicidad respiratoria. El tratamiento de la intoxicación por estas sustancias primero va a ser proteger la vía aérea, haber hecho toda la evaluación primaria y secundaria correctamente, y vamos a quitarle la ropa que esté contaminada por estos productos y vamos a lavar la zona que se encuentre contaminada. En los no cáusticos tenemos que son poco tóxicos y pues en realidad, como podemos ver en las imágenes, son muy frecuentes en las casas porque estos pueden estar los jabones de la loza, el jabón de las manos o el suavizante, y pues los niños lo pueden usar y pues pueden ingerirlo. Van a causar un cuadro clínico muy leve, no van a generar tantas complicaciones, y el tratamiento también debe ser en base a la monitorización y sintomático. Recordemos que en ninguno de los dos casos se va a hacer lavado gástrico ni administración de carbón activado, y en los hidrocarburos debemos evitar inducir el vómito, ya que pues otra vez genera el paso de la sustancia por la vía del esófago, y pues vamos a volver a exponer al paciente a este.
En este cuadrito podemos ver todas las cosas que pueden estar presentes en una casa y pues que a bajas dosis son no tóxicos y pues a altas dosis sí nos van a generar una toxicidad importante. Esto es para recalcarles que de verdad la prevención y la educación en los padres es de gran importancia porque muchos de estos productos vienen en presentaciones llamativas, coloridas, que son muy visuales y el niño siempre va a querer, por su curiosidad de niño, cogerlos y poder ingerirlos o que entre en contacto con su cuerpo. Y recordemos también que muchas de estas intoxicaciones son en la mayoría sin la supervisión de un cuidador. Por razón misma pasó la intoxicación, lo que la identificación de qué sustancia ha causado la intoxicación o el momento en que el padre o el cuidador se da cuenta de la intoxicación puede ser muy tarde y las complicaciones pueden ser no deseadas. Y entonces ya de hablar después de hablar de las intoxicaciones, de las razones de las intoxicaciones más comunes, en cuanto a los medicamentos, los productos de aseo, también es importante que mencionemos la parte bueno, y en dónde entra la familia y qué está pasando en la casa de estos niños. No estoy diciendo que todos los casos de intoxicaciones vayan a ser de maltrato, pero eso es importante que lo tengamos en cuenta, que nosotros como médicos generales, cuando llegue un paciente intoxicado a nuestra consulta, lo pensemos, se nos cruce por la cabeza porque es mejor prevenir. Entonces, vamos a estar muy pendientes de estos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a ver en el niño? Vamos a tener un niño de parto prematuro, a un niño de edad joven, algún tipo de nacimiento múltiple, gemelos, trillizos, o algún niño con una discapacidad crónica. En los padres nos vamos a encontrar con papás con abuso de sustancias, con daño cognitivo, los papás adolescentes, cuando hay violencia intrafamiliar, problemas en la salud mental, una falta de educación, expectativas poco realistas de los niños. En esto me refiero a estos papás que quieren que a los 3 años el niño ya sea genio, y si el niño no es genio, entonces algo pasa en la casa. Los factores de riesgo familiares y sociales. Entonces, si por ejemplo es un niño que está aislado, que no tiene contacto con otros niños, si son familias uniparentales, si hay desempleo en el núcleo familiar, si existe algún tipo de enfermedad familiar que, digamos, genere algún tipo de discapacidad, de infuncionalidad, o si hay antecedentes de participación de los servicios de bienestar familiar en la familia. Y entonces vamos a hablar, digamos, de los que son más, de dos que nos incumben ahorita hablando de intoxicaciones. Entonces tenemos el síndrome de Munchausen por poderes, que es cuando uno de los padres, usualmente es la madre, pero no podemos decir que los padres no, es la verdad los dos, van a simular o provocar síntomas o signos en el niño con el objetivo de buscar asistencia médica y maniobras diagnósticas o terapéuticas costosas o de riesgo. Entonces, ese que está abajo es un caso aquí en Bogotá, en donde llega un niño con una hipoglicemia refractaria secundaria a insulina exógena. Y bueno, después de hacerle muchos exámenes y digamos una anamnesis muy clara y preguntarle y hablar con la familia, se encontró que esta administración exógena de insulina estaba siendo administrada por los padres, pues para generarle estos signos y síntomas al paciente, llegar al consultorio y que en el consultorio el doctor de algún modo como tuviera un impacto y les recomendara, y después a la vuelta, a la siguiente consulta de control, entonces el doctor va a felicitar a estos padres. Entonces, pasa, por favor. Entonces, lo que vamos a encontrar en el síndrome de Munchausen por poderes es esto, que va, digamos que los papás lo que están buscando es empatía, llamar la atención, generar admiración. Eso es lo que los papás quieren, ¿no? Como entonces llega el niño enfermo y ya después el niño ya está súper bien, y entonces esa admiración del médico de felicitaciones, está cuidando muy bien a su hijo, es lo que buscan. Pero antes de eso le generaron los signos y síntomas. Porque es importante porque es muy común en nuestro sistema de salud y va a generar gastos innecesarios. Entonces debemos prevenirlo, debemos estar pendientes de para pues evitar los gastos en nuestro sistema de salud. En cuanto a un poquito de porcentajes, el 0.6 y el 1.3% de los ingresos hospitalarios se están dando por esto. Entonces por eso es importante, digamos que no es lo más común, pero sí es común y sí genera un gasto en nuestro país, entonces debemos tenerlo en cuenta. Va a haber distintos patrones de conducta, no es fácil de diagnosticar, realmente no es fácil decir, miren, este papá tiene el síndrome de Munchausen por poderes y le está generando un daño al hijo,
pero digamos que sí es común encontrar un nivel intelectual alto y conocimiento minucioso sobre las prácticas médicas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el paciente, que el papá ya sabe que al hijo toca hacerle A, B, C, D, E y ya sabe lo que va a hacer el médico, y eso nos debe generar algún tipo de duda, de sospecha, sin decir que todos los casos lo sean. Y por otro lado tenemos entonces la negligencia. La negligencia es el 68% de los tipos de maltrato y lastimosamente produce un 50% de muertes. Es una prevalencia demasiado alta, debemos tenerla muy presente y también debemos hacer lo que podamos para prevenirla. El 2 al 10% llegan a urgencias, lo cual también es grave porque del 68% de los niños que sufren de este maltrato, solo el 2 al 10% llegan a urgencias. Es positivo, por un lado, en cuanto a que digamos que no es tan grave, no llegan a requerir el servicio de urgencias, pero es negativo porque no sabemos de estos niños que tal vez requerirían del servicio de urgencias, no llegan. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que el cuidador no cubre las necesidades básicas del niño y eso va a generar un deterioro de la salud y desarrollo del niño. Digamos que el daño usualmente se da con el tiempo, no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero en cuanto a la parte cognitiva, pero sí es importante que, por ejemplo, para las intoxicaciones, la negligencia puede ser causa de una intoxicación. Por descuido, los papás no estaban pendientes y el niño se tomó X o Y sustancia, como las que vimos, el acetaminofén, los líquidos de la casa. Y también es muy importante que la pobreza es un factor de riesgo muy grande y pues nuestro país, como todos sabemos, tiene índices de pobreza muy altos, entonces debemos tenerlo muy en cuenta y muy presente y debemos aprender a estar pendientes. Yo no estoy diciendo que ahora cada vez que llegue un niño a nuestra consulta, entonces vayamos a decir el papá es síndrome de Munchausen o es negligente, pero sí es importante tenerlo presente para poder prevenirlo. Y ya estos digamos que son los tipos de negligencia, entonces tenemos la física, la emocional, la educativa, la médico-dental y la supervisión. La que más se relaciona con el tema que vimos hoy de intoxicaciones va a ser la de supervisión, porque pues al haber un de que los niños accidentalmente se estén intoxicando, pero la médica también nos incumbe, por lo que ya vimos del acetaminofén, una mala formulación médica que no necesariamente es de parte del médico, sino también de parte de la madre, que en la fórmula dice que es tantos kilogramos y la madre sencillamente no le importó y le dio más de lo que debía darle. Y la educativa también, porque los niños más grandes también con un poco más de educación se pueden realmente aprender de esto y si no la tienen, pues puede generar daños. Listo, ya para concluir de esta gran charla que les hemos dado y toda la información que han recibido hoy, es importante que nos llevemos para casa y para siempre dentro, pues si somos médicos generales o somos ya especialistas, de que las intoxicaciones pediátricas existen y pues hay una gran variedad de sustancias que se encuentran expuestos estos niños. Son entidades que son altamente prevenibles y son en base a la prevención desde la consulta de atención primaria y que nosotros como médicos también debemos hacerle vigilancia a la educación que le hemos enseñado a sus padres y cuidadores y que también es importante al momento que llegue un paciente con sospecha de intoxicación en pediatría, le hagamos rápidamente la valoración primaria, ya que esto va a depender de todas las decisiones clínicas que hagamos y de una atención integral y la pronta recuperación del paciente. También conocer las indicaciones y contraindicaciones de las medidas de descontaminación para así brindar un adecuado manejo a los pacientes y no cometer errores en la atención. Muchas gracias a todos, esperemos que haya sido de su agrado y pues gracias por escucharnos. Y muchísimas gracias a todos. Gracias al Grupo de Interés de Pediatría por aceptar la invitación para hacer esta charla en conjunto con nosotros. Y muchas gracias al doctor Tolosa y al doctor Rojas por ayudarnos a enfocar la presentación. Entonces, si tienen preguntas, o doctor Tolosa, si tiene algún comentario acerca de la presentación. Doctor, tiene su micrófono apagado. Reiniciar audio. Aló, ¿ya me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Ya es que estaba bloqueado el micrófono. Bueno, pues primero felicitarlas. Antes que nada, vuelvo a pedir disculpas. Me confundí y en el calendario aparecía, era el enlace de Google Meeting, por eso me demoró un poco en llegar, pero sí estuve
en casi toda la charla y la charla fue muy bien enfocada, diapositivas claras, la mayoría de las diapositivas referenciadas. Creo que a nivel estructural la charla muy buena y felicitaciones por eso. Lo segundo, sí es pertinente hacer como unas aclaraciones al respecto de la intoxicación infantil. Es decir, uno siempre piensa en los medicamentos, siempre piensa en lo que nos comentaban de los medicamentos de los abuelos principalmente, que ellos tienen la costumbre de dejar sus medicamentos en el cajón o en pastilleros y los niños pues acceden fácilmente a eso. Sin embargo, hemos tenido unas situaciones en el intoxicación infantil y es con el uso de postres o tortas a partir de marihuana. Hemos tenido algunos casos en donde o es el hermano mayor el que deja el postre o es una persona que inocentemente coge un postre y él termina siendo la víctima el niño. Otra de las situaciones de pediatría que hemos visto está dada principalmente por un mal envase. Digamos que el mal envase era muy claro como ustedes presentaban, pero sigue siendo un problema y más aún en esta época de pandemia. Tuvimos un aumento muy importante en intoxicación infantil, dado a que pues, los niños están más en el hogar y definitivamente el hogar es un lugar, el hogar termina siendo un lugar inseguro para muchos de los chiquitos. Lo otro es importante y quiero de pronto hacer la aclaración en el momento que hablaban de las medidas de descontaminación y sobre todo en la parte de manejo de líquidos. Siempre el manejo de líquidos es importante hacerlo con el pediatra. Obviamente, ahí hablaban de la infusión de bicarbonato, de diluir 100 mililitros de bicarbonato en 1000 mililitros de esto en agua destilada, pero digamos que es un volumen un poco alto, sobre todo para la población. Entonces, la recomendación es, a mí en niños personalmente me gustan más los bolos por peso, teniendo en cuenta el peso de los niños. La otra recomendación es siempre el trabajo social. El solo hecho de que los chicos tengan, haya sido un accidente y la cosa no, pues, digamos que haya sido totalmente no intencional, por la parte de trabajo social siempre tienen que estar pendientes de ellos porque muy seguramente detrás de eso hay otras situaciones que a veces no nos damos cuenta. Y lo último, el manejo de las ondas. Obviamente en el lavado gástrico la sonda es muy clara, la sonda, el tamaño de la sonda es muy clara, sin embargo, cuando los niños consumen jarabe, uno podría de pronto utilizar una sonda más pequeña de agua, pues que a la vez podría absorberse. Sin embargo, pues la efectividad del lavado gástrico a veces deja muchas dudas y es una técnica que realmente está en desuso. Esos serían mis comentarios y felicitaciones. Muy buena charla. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que realmente les haya servido la charla y que la apliquen en su vida como médicos generales.